Pues ahora vamos a escuchar a Dina Garzón, que nos va a hablar sobre ecofeminismo, sus orígenes y tal. Dina, además, es cofundadora y coordinadora de la red ibérica e iberoamericana de ecofeminismo y también tiene mucho contacto con Alicia Puller y tal. Así que primero la escuchamos y luego seguimos con el turno de preguntas. Bueno, buenos días. Voy a estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Como veis, esta es, os aseguro que mi presentación no está hecha con inteligencia artificial, ¿eh? Será lo mismo una de las últimas, pero está hecha a mano, ¿no? Que hoy vamos a intentar, con respecto al ecofeminismo, vamos a intentar dar una idea general. En el debate ya vemos lo que os interese más, pero sin entrar en muchos aspectos, porque podemos estar horas, pero que sí salgáis de aquí sabiendo lo que es. Imagino que muchos de vosotros ya lo intuís o lo sabéis, pero vamos a intentar eso. Aparte de coordinar la red, deciros también que para quien le interese, también coordino, junto como ha dicho un curso en la Universidad de Valladolid de ecofeminismo, que también María José da una sesión fantástica. Y bueno, sí, para quien quiera ampliar, pues siempre empieza todos los febreros, ¿no? en la universidad. Online os podéis apuntar desde cualquier lado, por supuesto. Gracias a Landen, gracias a Patricia por la invitación, por todo, a la Fundación Mariona Díaz, y agradecer por estar aquí entre amigas y también de aprender tanto de las compañeras siempre, ¿no? Pues vamos a... Antes de comenzar a hablar de qué es ecofeminismo y todo eso, sí me parece interesante que hagamos unas consideraciones previas, ¿no? para hablar sobre este debate. Como nos han dicho en el título, Otro mundo posible, o sea, realmente las ecofeministas pensamos que el ecofeminismo lo consideramos como una utopía posible frente a tantas distopías que estamos escuchando normalmente y que en estos tiempos que nos ha tocado escuchar, solo hay que verlo. Desgraciadamente las buenas noticias no son muy abundantes, ¿no? Entonces siempre es importante, también incluso en organizaciones ecologistas se habla de futuros deseables, porque tenemos que dar opciones a la gente, tenemos que tener opciones y que sean deseables, porque si no, los caminos que puede tomar la sociedad seguramente no son los que nosotros vamos a poner hoy, de lo que vamos a ir a hablar. O sea, que nosotros hoy vamos a hablar de utopías, pero como Otro mundo posible, que es el título de un libro muy importante del 2011, que digamos que es la base en el ecofeminismo de habla hispana. Alicia Puller escribió un libro en 2011 que es básico para todos, y gracias a ese libro decidimos crear la red ecofeminista hace ya 15 años, que ya como pasa el tiempo, y lo que nos quiere decir, lo que os quiero transmitir es que hay una base teórica seria tras este movimiento. O sea, el ecofeminismo es pensamiento, es filosofía, es acción, como es un movimiento social, pero también incluso hay que entenderlo como una forma de sentir, como una forma de estar en el mundo. Una forma que luego hablaremos de superar el antropocentrismo, es cómo nos colocamos en el mundo con otras especies, la naturaleza y en general, ¿vale? Entonces, en estas consideraciones traigo a Alicia, ¿no?, que nos dice: el ecofeminismo es el feminismo del siglo XXI y el ecofeminismo es el feminismo que ha tomado conciencia del siglo en que vivimos, que viene a ser lo mismo.
Y esto es importante de entender también, que lo entendáis desde el principio, que el ecofeminismo es feminismo, es una corriente del feminismo. No es una corriente del ecologismo ni una corriente del animalismo, es una corriente del feminismo. Entonces, las ecofeministas somos feministas. Podríamos hablar mucho, está aquí Ana, Marta, sobre los malentendidos que muchas veces ha habido entre, incluso luego lo veremos, Simone de Beauvoir, todo, que no le gustó para nada la aparición del ecofeminismo por una serie de razones, que ha habido malentendidos, pero yo creo que luego hablaremos de la situación actual, que eso es pasado. O sea, es importantísimo entender el ecofeminismo es feminismo, ¿no? Y como nos dice Alicia, en una frase que muchas veces se puede resumir todo, nos gusta decir que el ecofeminismo entiende el momento en que vivimos, el siglo que nos ha tocado vivir, que no es otro el de la crisis ecosocial y de una crisis ecológica que está poniendo al límite o en breve las condiciones de vida de este planeta para los humanos. Cuidado, porque el planeta, ya lo veremos cuando veamos los informes del IPCC, el planeta va a seguir como humanos o sin humanos, ¿no? Pero evidentemente si queremos una forma de vida buena, un futuro deseable, un futuro justo para las mujeres, cuidado que aquí ya empezamos a hablar también de cuando las condiciones empeoran, lo hemos visto con las compañeras, a las mujeres nunca nos va bien. Entonces, bueno, también quería decir que otra idea fundamental es que cuando hablemos de esa utopía, los cambios que son necesarios, cambios a nivel individual y a nivel, como decía antes Marta, legislación a nivel colectivo, no son maquillaje. Entonces son cambios estructurales, que no tienen que ser peores, que no tenemos que tener peor vida, pero desde luego comprando, por los ejemplos, comprando un coche eléctrico no vamos a solucionar el problema, ¿vale? Eso lo tenemos que tener claro. O sea, nuestra posición en el mundo y como los humanos nos situamos en este planeta tiene que cambiar. Entonces, vamos a empezar, vamos a volvernos a los años 70, sí, por eso he puesto esta foto, ¿no? De los 70, para entender un poco, porque el ecofeminismo nació a principios de los 70, de una pensadora francesa, pero ¿qué condiciones sociales se dieron para que pudiese surgir el ecofeminismo, ¿no? De todo esto, por supuesto, si os interesa más y si queréis seguir aprendiendo, os aconsejo que leáis, por ejemplo, empecéis con un libro maravilloso de Alicia Puleo, que es Clave Ecofeminista, que todo lo desarrolla, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice? Primero, las condiciones que se dieron la reivindicación, por supuesto, de Simone de Beauvoir del acceso de las mujeres al mundo de la cultura. Eso no quiere decir que Simone de Beauvoir puede ser ecofeminista, que para nada, ¿vale? Pero esto es otra idea central, que luego María José también lo explica estupendamente, que es cuando hablamos de los dualismos cultura y naturaleza, Simone de Beauvoir dice que la cultura está aquí, la naturaleza, pues no, las feministas pensamos que no tiene que haber dualismos jerárquicos, sino que la naturaleza y la cultura pues, se pueden compaginar y al mismo nivel, ¿no? Esto. Pues evidentemente el acceso de las mujeres al mundo de la cultura da la posibilidad de la aparición del movimiento ecofeminista. Un artículo súper importante en el 72 que escribió una antropóloga de la Universidad de California, que es Sherry Orman, que se llama ¿Cuál es la causa de la subordinación universal de las mujeres? ¿No? Eso es no tenemos tiempo para debatirlo, pero hubo sus debates en la universidad, en el campo universitario, ¿no? Al final es que las mujeres, lo que decía es que las mujeres, la subordinación de las mujeres viene también porque siempre han sido las encargadas de la mediación entre la naturaleza y la cultura, o sea, cocinar, los niños, tal. Bueno, importantísimo, y nos parece que estamos hablando de hoy, la Guerra Fría y la guerra nuclear.
¿no? Nuestros padres, a vosotros vuestros abuelos, pero no, los que estaban aterrorizados en los años 70. Realmente pensaban que de un día a otro la gente tenía miedo a que desapareciera, que hubiera una guerra nuclear. Y esto dio paso al movimiento pacifista. El ecofeminismo es cultura de paz. Y no lo podemos olvidar. Y es un debate que desgraciadamente está en los telediarios, como casi todos los demás, ¿no? Pero el tema de cultura de paz, de que no nos pueden vender que la paz se consigue con más armamento, con esta locura. Pensar en Petra Kelly, no sé si la conocéis. Petra Kelly, la ecofeminista no famosa, que ella siempre hizo muchísimo por temas de paz, trabajo en ello. Luego, otro tema súper importante, y que ayer estuvimos hablando, Ana, también del tema de la, que es un tema, el tema de la población, de demografía, decía ella. En los años 70 surgen varios estudios, que es la bomba demográfica de los biólogos del matrimonio étnico, y luego está Donatella Meadows, que estaba con la bomba demográfica, ¿no? Y los límites del crecimiento. ¿Qué es lo que sacan estas investigaciones, estos informes? Es que en un planeta los recursos son finitos, y en el momento que la población crece exponencialmente, no va a haber recursos para que la población se alimente o viva. Es verdad que ha pasado, que se han actualizado, pero esto también es un tema que ahora mismo es fundamental. Tenemos energía, por ejemplo, cerramos temas y abrimos otros, ¿no? Tenemos energía para la inteligencia artificial, tenemos recursos para todas las baterías de la transición energética, de la electrificación que supuestamente necesitamos para dejar de emitir CO2. ¿Vamos a tener materiales para todo eso si todos pasamos a un coche eléctrico? Todos estos debates, al final eso fue, pues se habló mucho durante ese tema, y por supuesto las demandas feministas de las feministas radicales, que es de donde salen las ecofeministas, ¿no? Entonces, bueno, o sea, sobre el tema de la población es un tema muy importante y que además no podemos dejar, las feministas tenemos que estar ahí en el debate, porque ya sabemos que no tenemos que dejar que decidan por nosotras, ¿no? Pues bueno, en este contexto social, que hace 50 años, que fíjate que muchas cosas muy parecidas, en otros, bueno, podemos decir, evidentemente era un momento que la gente pensaba, por un lado, que podía haber una guerra nuclear, pero también que el mundo iba a mejorar. La gente tenía otra, sabes, que pensaban que y se iba a acabar incluso el capitalismo. Imaginaos, o sea, lo comparamos con la situación actual, ¿no? Entonces, bueno, en el 74, entonces, una francesa, Françoise Dabon, pues crea el término ecofeminismo. ¿Y por qué no? ¿Y de dónde sale? O sea, ella tiene un pensamiento y dice, bueno, ¿cómo unir el movimiento ecologista con el movimiento feminista, con las reivindicaciones? Pues dice, pues el tema poblacional. Todas sabemos que la educación de las niñas es la mejor forma de evitar la superpoblación, ¿no? Pues dijo, por un lado, el movimiento ecologista, que estaba preocupado por el tema de los límites del crecimiento y el aumento de la población de forma exponencial, con la educación, o sea, con el tema de la población, se unen, por un lado, que estaban las mujeres reivindicando el uso de los anticonceptivos, y por otro lado, el movimiento ecologista pues resuelve un tema de difícil solución y además de una forma ética y una forma adecuada. Por lo tanto, ese fue el origen del ecofeminismo, hace ya más de 50 años, ¿no? Y es verdad que nació en Francia, se va a las universidades americanas, en el mundo anglosajón tiene mucho más éxito, lo voy a decir, y a Simone de Beauvoir, siempre nos dice que no le gustó nada la idea de por el tema
de que claro, el concepto de naturaleza es complicado para, si no lo ves, ¿no? Para ella era complicado de entender. Pero bueno, nos encontramos con que en los años 70 pues nace el ecofeminismo. Pues otro de los temas que nosotros tenemos que hablar es la situación ahora del 2025, ¿no? Con condiciones previas para empezar a hablar de todo. Esta foto pues ya está, pues qué os digo. Bien, a ver, sobre informes técnicos, sobre información hay tanto, pero hay uno que es el de John Rockstone, que además hay en Netflix, me da coraje decirlo, pero una hora y media, así un documental como súper bueno, con unas imágenes fantásticas que explica perfectamente todo esto. Esto se llama Los límites planetarios, un informe que sale cada X tiempo. Y ¿qué es lo que te dice? O sea, ellos hablan de 9 límites planetarios. Ponen en el centro la biodiversidad y el clima, como siempre, pero bueno, hay otros límites que son el cambio climático, la integridad de la biosfera, la capa de ozono es la única que ha mejorado, la presencia de entidades químicas, la acidificación de los océanos, cambios del agua dulce, bueno, ciclos bioquímicos del nitrógeno y el fósforo, pues hay una serie de límites planetarios y nos dicen que si superamos ese límite se multiplican los riesgos para nuestra especie, para la biodiversidad general. Ahora mismo hemos superado 6. Se van a superar en breve 8 y el único que no se va a superar es el del ozono, que vuelve para atrás. Pero todo lo demás, por lo tanto, ¿qué nos dice? Dice, la Tierra se encuentra ahora fuera del espacio operativo seguro para la humanidad. Entonces, bueno, sí, aparece mucho, si lo buscáis en internet, encontráis toda la información perfectamente, ¿vale? Otra fuente de información científica que luego tenéis que pensar que los científicos hasta hace un poco se quedaban solo los informes, pero ahora ya han comenzado también a hacer política porque han visto la gravedad del tema. Ellos ya te hacen un punto al final de conclusiones, medidas a tomar. Eso hasta hace poco decían, uy, yo solo digo que hay tantas partículas más en el petróleo. Eso lo tienen que hacer los políticos. Esa época ya no hemos pasado, ¿no? Porque claro, ante la emergencia, pues ya, y ante la inacción, ¿no? Entonces, o con muchas cosas, como no tenemos mucho tiempo, pues lo que está claro, y lo que dicen los últimos informes, es que es evidente, está demostrado que es culpa de los seres humanos, la crisis ambiental, la crisis climática, en este caso, crisis climática es talento de la crisis ambiental, es un tema nuclear, uno de los temas más importantes, pero no únicamente. Ya sabéis que está crisis climática y crisis de biodiversidad, más todas las demás, y que además la resolución, hablando de informes técnicos, los últimos informes técnicos, no se puede solucionar uno sin otro. Al final, todas las soluciones van encaminadas a solucionar las dos, ¿no? Crisis de biodiversidad y crisis climática. Pues que eso lo hemos provocado los humanos y es hora de actuar, dice. Igual que ha quedado muy claro que esta crisis es culpa de la actividad humana, también sabemos que la acción humana es lo único que podrá mitigar su impacto. Solo nosotros podemos resolverlo. Si dejamos la inercia de cómo vamos, la superación, que bueno, tú podrás decir 1,5, 1,4, 1,6, la superar ampliamente los 1,5 grados frente a las mediciones preindustriales, el último, si estaba leyendo, pero es que depende del informe, pero que estamos hablando de que si no hacemos nada llegaremos a más de 4 grados, que es casi imposible vivir. O sea, nadie lo dice, pero 1,5 grados ya lo hemos superado en el 2023. O sea, y ahí cuando hablamos de acción, las ecofeministas tenemos mucho que decir, porque claro, que tengamos que actuar, ¿quién va a actuar? Pues tendremos que actuar nosotras, ¿no? Es evidente que es importante, ¿no? Que sería lo suyo. También, este punto que hemos puesto en verde, ¿no? Solo, ya sabéis, de esto podemos hablar y hablar, pero
solo protegiendo y restaurando los ecosistemas. O sea, los nuevos informes desde hace unos años hacen referencia a la necesidad de trabajar al mismo, o sea, tanto en la crisis climática como en la pérdida de biodiversidad, que están entrelazados. Estamos hablando, que también lo veréis, la importancia del Tratado de los Océanos que España ha firmado, que tenemos que estar orgullosos de eso, y hay propuestas tan interesantes como la del biólogo Wilson y ahora mismo la legislación. Ya sabemos que por un lado las instituciones y las personas y la ciencia, y por otro lado es la locura esta negacionista que no nos debemos fijar tanto. Tenemos que saber lo que tenemos que hacer, hay que tenerlo claro, que por ejemplo es el tema del rewilding, tener el 50% o una parte del planeta, o sea, que se llama una parte del planeta devolvérselo a la naturaleza, podríamos decir. Es decir, dejar zonas salvajes del planeta para que podamos seguir viviendo en esta. Y luego hablábamos de puntos, ya en el 2022, por ejemplo, este es un informe muy importante de mitigación, pues habla, que ahora luego veremos, de temas tan claros como el uso de combustibles fósiles, ¿no? Deben abandonarse lo antes posible. La alimentación, ¿vale? Luego hablaremos de alimentación. No es posible seguir consumiendo carne, que esto decirlo aquí pero porque cuando llegué ayer solo había un plato que yo podía comer, ¿no? Pero de 40 o algo así. Pero tenemos que replantearnos en espacios, quiero decir, no veganos o no vegetarianos, pero que el consumo de carne y luego la forma de la producción de la agroindustria no es sostenible, y eso, quiero decir, es una de las grandes patas del sistema que hay que modificar, ¿no? Es la agroecología, que por un lado tenemos todo el tema de renovables que modifica todo el sistema totalmente, hacer la energía comunitaria, descentralizar, descarbonizar, y por otro lado está tremendamente importante cómo producimos en realidad todos los materiales, la alimentación humana, ¿no? Y de aquí, del ganado que es para la alimentación humana. Y luego la contaminación en las grandes ciudades, ¿no? Que también es un foco de emisión, y ahí nos vamos a temas tan importantes como son el transporte y el turismo. Que todo esto, cuando hablamos de cambios estructurales, en Ballena Blanca, que es una revista ecologista tal, ayer creo que salió hace unos días que deberíamos replantearnos si queremos realmente salir de vacaciones ya. O sea, ¿cómo nos replanteamos esto de irte un fin de semana, de volar a un concierto a Londres o ya irte a la playa en agosto, un mes? Lo mismo tendríamos que quedarnos en casa todos. Es decir, es que vamos a tener que pensar así. Vamos a tener que pensar así y es inevitable, ¿no? Lo que nos dice al final es que la vida en la Tierra puede recuperarse, que es lo que hablábamos antes, habrá nuevas especies, pero la humanidad no puede, ¿no? Y debemos reconducir nuestro modelo de vida y de consumo. Y esto no lo dicen los ecofeministas, ni los ecologistas, ni Greenpeace, lo dice un informe de científicos, ¿no? Que no tienen por qué ser nada. Pues venga, vámonos a qué es el ecofeminismo. Si tuviésemos un poco de tiempo, me encantaría escucharos de lo que pensáis cada uno, porque es gracioso. Definir el ecofeminismo no es fácil. No es fácil como una frase, por eso voy a poner varias, ¿vale? Lo que sí hemos dicho es pensamiento, es una filosofía, hay grandes autoras, como hemos hablado de Alicia Puleo, con un teórico escrito, y además que tendríamos que estar orgullosos también en España también porque es como con el feminismo igual del ecofeminismo. Tú te vas a otros países, cuando nos quitamos esa cosa de que siempre estamos con los complejos, pues te das cuenta que en otros países pues están mucho menos desarrollados o avanzados en muchas de las ideas. Pero el pensamiento es un movimiento social y
y como hemos dicho, una forma de estar en el mundo. Y bueno, empatía, las palabras empatía, pero no en plan cursi, empatía de verdad, es ponerte y ampliar la empatía no solo a los seres humanos, sino a toda, superar el antropocentrismo, esta idea de que, por supuesto hablo de que ellos, vosotros, ¿no? Los hombres sois el centro del mundo, pues bueno, vamos a ser más modestos y los humanos somos parte de la cadena de la vida y hay otras especies y es que es así, y si no, es que si no, no funciona. ¿Sabes? Que son muchos millones de años para crear esto como para que nosotros lo acabemos tan pronto. Y bueno, y eso es un poco. Vamos a poner una serie de frases de Alejandro para que nos van a decir. ¿Lo podéis leer bien? Sí. Pues venga. Dice que son tan bonitas y tan bien escritas que nos dicen muy bien todos los aspectos, porque ya digo, no es fácil y toca muchísimos elementos. Dice, la definición fácil es una unión entre el ecologismo y el feminismo, ¿vale? O una intersección y algunas veces animalista, que ahora hablaremos también brevemente de las diferentes corrientes, pero dice, ante un planeta finito y desigual, todo esto lo hemos hablado, las mesas anteriores vemos la desigualdad, que eso no lo superamos nunca, y si el tema de los recursos, el ecofeminismo se plantea como una respuesta que redefine al ser humano, en clave feminista, por supuesto feminista, como lo hemos dicho, y una alternativa ecológica a la globalización neoliberal. Otra vez, aquí hablamos de un elemento nuevo, o un elemento que hemos hablado, que es el tema de la globalización, de, bueno, hasta dónde ha llegado ahora mismo, que ni siquiera ya casi los estados son soberanos y hay unas grandes multinacionales, unas grandes entes que no se sabe ni quién los maneja, unos fondos de inversión o algo que pues son los que deciden cómo está estructurado la economía y el funcionamiento del planeta, ¿no? Y esto es la globalización neoliberal, que yo creo que nadie pudimos hacernos pensar que íbamos a llegar a donde estamos ahora y donde puede llegar con los nuevos peligros, ¿no? que vienen. Luego, la filosofía ecofeminista es pensamiento crítico importantísimo, el pensar. Siempre tengo aquí a las maestras filósofas que nos enseñan tanto cómo pensar, ¿no? Y nos permite cuestionar el presente, que es lo que estamos haciendo ahora, viendo el presente, y encaminarnos a un futuro digno de ser vivido, que eso es lo que estamos hablando de la utopía. O sea, ¿queremos un futuro o queremos un futuro digno de ser vivido? Yo quiero un futuro bonito. Y por supuesto, como mujer, cualquier crisis me preocupa, que ya lo hemos hablado, cualquier crisis nos afecta a nosotros mismos. Por supuesto, aquí vosotros no os vais a librar tampoco, ¿vale? O sea, que ya no vamos a ser solo las mujeres, lo que pasa que sí. Hablábamos de emigrantes, pues la crisis climática pues es un problema también para las migraciones climáticas, tantas mujeres que tienen que salir porque en sus países ya no hay recursos, ¿no? Luego, esta es la simple, fácil, ¿no? Que la redefinición que son feminismo, animalismo y ecologismo. De esto podríamos hablar también durante horas. ¿Cuál es la relación que hay entre los tres movimientos? Desgraciadamente, o sea, el ecofeminismo también tiene una función fundamental, que es de acercamiento entre los movimientos. Que os diga Ana, esto, ¿cómo ha mirado el ecologismo al feminismo? Nunca de espalda. Es que es increíble cuando son movimientos que supuestamente tendríamos que estar a una. El animalismo con el ecologismo. Algunas veces se une, como la cuestión ahora fundamental de la protección del lobo ibérico, pero bueno, ahora veremos también el porqué, un poco viendo las corrientes, porque entonces el ecofeminismo, pues cuando hablemos ahora de la importancia, creo que en unir estos movimientos tenemos mucho que hacer, ¿no? Esto es fundamental, que es la base, que la cultura de la dominación sobre la naturaleza, las ecofeministas sí entienden
defendiendo, pero sí entiende que hay una relación entre la cultura de dominación sobre las mujeres y sobre la naturaleza. Este es un tema complicado, filosófico, importante, que no tenemos tiempo para tratarlo y ni soy yo la persona adecuada, pero ya lo vieron en los años 70. Gracias, por supuesto, a las... Qué clase tan bonita la del curso que dirige, que también os tenéis que apuntar todos, que dirige Ana, el del feminismo liberal que da Alicia, por ejemplo, que te explica, bueno, que las feministas radicales, ¿no? Las feministas radicales de los 70, que es de donde surge el ecofeminismo, que hablan de patriarcado por primera vez y de ir a la raíz. Pues bueno, pues esto igual, estos son ir a la raíz básica de la dominación. A las ecofeministas nos gusta decir que luchamos contra todas las dominaciones, ¿sabes? Contra todas las opresiones, todas. O sea, eso es como un resumen, pero es que es cierto, o sea, por clase, raza, orientación sexual, por especie, en fin, así se resume también muy bien. Esto, muchas veces es muy fácil definir algo por lo que no es. Pues muy fácil, después de todas las cosas que estoy diciendo, ¿qué no es ecofeminismo? Pues no es ¿qué no es ecofeminismo? Es feminismo ambiental. Por ejemplo, pues yo voy y soy una feminista de toda la vida, por lo tanto, pero estoy en el siglo XXI, como hemos visto, y entiendo, soy una mujer pues, culta, que leo y tal, y entiendo que hay muchos materiales contaminantes, y como yo no quiero tener cáncer, pues entonces me voy al supermercado tal y compro productos que no son verdes o tal y que no me afectan y no me van a provocar una serie de enfermedades. Eso es feminismo ambiental. Eso es antropocéntrico, eso es que yo estoy aquí y lo que quiero es que no me afecte a mí. Pero no has entendido no has entendido el tema holístico y cómo lo vemos los ecofeministas. Entonces, cómo nos situamos en el mundo nos define a la ecofeminista, ¿no? En igualdad con toda la naturaleza y con las otras especies, y entendiendo que somos parte de la cadena de la vida y que no podemos destruir nuestro planeta sin que nos afecte. Así de fácil, es que es muy fácil de entender, pero bueno, parece que no es tanto, ¿no? Y podemos así. Y este es el final, que es para ofrecer alternativas, ¿no? Tenemos alternativas y eso es de lo que me gustaría hablar después de hablar un poquito de las corrientes. Hay muchas posibilidades de sacar, pues depende de cómo lo analices, pero sí es verdad que había, y esto cada vez la corriente esencialista se ha ido difuminando y cada vez son menos. Hace 15 años cuando creamos la red ecofeminista, por ejemplo, había mucho más corriente de ecofeministas esencialistas, pero una de las grandes, digamos, es constructivista frente a esencialistas, ¿no? Las esencialistas al final, oye, que tampoco es que sean, no quiero decir, pero ellas, las esencialistas sí consideran que las mujeres estamos más dotadas para cuidar, o que somos las que vamos a tener que salvar el planeta. Y bueno, las constructivistas tampoco, pensamos que eso tampoco es justo, ¿no? con nosotras, pero esa es una acción. Y luego hay otra acción importante que son los ecofeminismos. O sea, no todos los ecofeminismos son animalistas. Por supuesto, cualquier ecofeminista va a estar contra los Sanfermines y que lo pongan en la televisión en la primera, y va a estar contra las corridas de toros y contra la caza y contra los otros, esos mínimos, o contra la ganadería industrial, de que se traten a los animales de la forma que se tratan. Pero, quiero decir, no todas, hay muchísimas que no son vegetarianas, muchísimas mujeres que no son ecofeministas. Ahora, dentro del ecofeminismo las hay animalista y ecocéntrico. Es como, esto viene de la ética ambiental, entonces que eso lo explicaba María José mucho. Pero al final es que
Las ecofeministas egocéntricas le dan valor a los ecosistemas y las animalistas le dan valor al individuo, ¿vale? Entonces, al individuo, a cualquier gatito o a cualquier de los ecosistemas le dan más importancia a un lince que a un gatito, que hay muchos, ¿vale? Poniendo así como un ejemplo fácil de entender. El lobo ibérico es muy del ecologismo tradicional, como diría nuestra amiga Marta Tafalla. Los ecologistas clásicos, que son del lobo, el lince tal, pero cualquier especie que no esté en peligro de extinción, pues bueno, si se caza y si se remena, pues ya lo de o se atropella ya tiene una importancia. Luego hay muchas corrientes, bueno, en el curso vemos muchísimas cosas, si se les puede llamar corrientes. Por ejemplo, hay un ecofeminismo espiritualista con Ivonne Guevara. Hay muchísimas corrientes dentro del ecofeminismo, como siempre, pero al final esa diversidad no nos tiene que traer a engaño, o sea, que no significa que seamos incompatibles, muchísimo menos, ¿no? Dentro de las corrientes del ecofeminismo. Bien. A ver, sobre el ecofeminismo, me interesaría muchísimo escucharos a vosotros también, por supuesto, porque desde luego el ecofeminismo es un movimiento que ha ido en los últimos 10 años, y ahora vamos aquí os digo, y a ver si os suena, ¿no? Soy joven, pero ya. Grandes manifestaciones del 2018 de feministas, ¿vale? Y la aparición de Fridays for Future, no sé si alguno de vosotros sois, estado. 2018, la manifestación en Madrid que hubo por el clima, como de 100.000 personas o algo así. Dada el impulso, o sea, Fridays for Future tiene si leéis en su manifiesto, no se referencia con el feminismo, sino que habla de ecofeminismo. Y ese mismo año las 5 grandes organizaciones ecologistas, Greenpeace, WWF, Sea Over Life, Ecologista Nación y Amigos de la Tierra, que son los 5 grandes, que bueno, que esa la palabra feminismo hace 10 años te hubieran dicho, ¿y qué tiene que ver el ecologismo con el feminismo? Porque lo decían, bueno, todavía lo dicen algunos, pero te lo decían. Nosotros eso no tenemos nada que ver. Dado el impulso que la gente de vuestra edad da al movimiento y da al movimiento de Jóvenes por el Clima, sacan un comunicado el día antes del 8 de marzo, el Día de la Mujer Trabajadora, diciendo que se consideran ecofeministas y ya manteniendo, incluso ya hay, pues dentro de Greenpeace, y yo tiene un consejo, pues hay gente que tiene un departamento que se llama ecofeminista. La evolución del movimiento de jóvenes le da un impulso al ecofeminismo, por supuesto al feminismo radical también, cosas, pero al ecofeminismo que no lo tenía antes, ¿no? Luego hemos hablado también que a nivel teórico de habla hispana, pues tenemos pues grandes pensadoras, artistas, María José, Alicia, grandes referentes, y sí podemos decir que es un movimiento en auge. Yo no me atrevo, ni me interesa, ni quiero decir que todo el feminismo en el futuro será ecofeminista por obligación. No lo sé, pero desde luego, si lo pusiéramos en una gráfica, las repercusiones que tiene el ecofeminismo como movimiento, evidentemente, lo veríamos, ¿no? Y hablamos antes de los diferentes movimientos. Una de las propuestas que aparecen en la obra de Alicia Puleo son los pactos de ayuda mutua, que son fundamentales si queremos trabajar todos a una, porque habéis visto, o sea, sin que ahora vamos a entrar en medidas un poquito más concretas, pero ya habéis visto que lo que hay que cambiar no es fácil. Estamos hablando de reestructurar la sociedad, la forma de ver, cómo nos situamos, cómo comemos, cómo nos movemos,
cómo hacemos todo. Con ese cambio, o vamos todos a uno, y más con la aparición de la fuerza de hoy en día, claro. El que trabajemos juntos y juntas es básico para poder conseguir éxitos, ¿no? Y esto es un tema importante, las no soluciones. ¿Qué son las no soluciones? Pues las no soluciones, esto lo habla en un libro Miguel Pajares fantástico, que es El mito del capitalismo ecológico. Para no hacer nada, ¿vale? Se crean unos mecanismos lingüísticos, financieros, de promesas técnicas inviables para evitar hacer lo que tenemos que hacer. Y esto también ahora, o sea, si vosotros pensad, no sé cuándo era pequeño, que todavía existían negacionistas del cambio climático, hasta hace poco, recién. Bueno, pero quiero decir, ahora se ha modificado un poco, quiero decir, no niegan el cambio climático, lo que te pueden negar es el origen, o que no lo hemos hecho los humanos, o que no es tan grave, pero el decirte que no hace más calor ya, o que no hay, no se puede. O que es natural, que siempre ha habido variaciones climáticas, que siempre hay inundaciones, que en los años 60 un día hizo también 42 grados. Claro, o sea, el cuñado está ahora que se sale. Twitter que de verdad, claro. Tiene para todo, ¿no? Pero si os fijáis también, vamos a fijarnos en la empresa, en los mensajes que lanzan. O sea, los que estaban, bueno, que hace poco estábamos con el impuesto al sol, ¿no? Y los mensajes que se lanzaban de qué maravilla todo lo, qué horror los ecologistas, ahora ya todo es verde. Y si pensáis, habéis visto cero neto en sitio. ¿Qué es cero neto? Cero emisiones, que no provoca emisiones. ¿Pero qué es en realidad? Una etiqueta, Claro. El cero neto normalmente lo utilizan los gobiernos y las empresas y todo, y lo que hace es que no estamos agregando nuevas emisiones. O sea, no significa que yo no emito, sino que yo compro derechos de emisión o hago algo, entonces es cero. Pero ¿cuándo es el cero neto? Si te fijas luego, pone cero neto 2050. ¿Qué me estás diciendo? ¿Que tú en el 2050 cuando estamos en el 2025? ¿Que quedan 25 años que la ciencia nos está diciendo que actuamos ya, que son los años más importantes hasta 2030, que si no hacemos no actuamos ya, da igual lo que hagamos, que ya nos podemos ir despidiendo, comprándonos un acto? Claro. Entonces, el cero neto al final es un mecanismo de retardismo. Para retardar, como los mercados de derechos de emisión, que por cierto, eso se la creó George Bush, o sea, que ya podéis imaginar un poco, para el mercado de la lluvia ácida, ¿no? Pero al final, ¿qué son el mercado de los derechos de emisión? Pues si tú eres tan bueno ecológicamente que emites menos de lo que supuestamente tendrías que emitir, te pagan. Y si emites mal y eres malísimo, pues tú pagas. Bueno, no pagas, compensas o haces alguna cosa, o supuestamente pagas, o pagas un poquito. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Dónde está el truco? ¿Quién dice lo que tiene que emitir cada uno? Claro, es que son todos mecanismos que arruinar. Otro, emisiones negativas desarrollando bosques. Entonces tú al final, en vez de frenar, prohibir, muy fácil, la deforestación del Amazonas y de las grandes del Congo, y que provoca un caos climático y que no nos lo podemos permitir, quiero decir, pues se hacen estas cosas y al final una empresa se ve beneficiada, te está plantando un bosque lo mismo donde no lo tiene que plantar y por la mano izquierda está cortando el Amazonas, ¿no? Pues, captura y almacenamiento de carbono. Yo no sé, desde que trabajo en la Agencia
30 años, proyectos de la Comisión Europea invirtiendo en... Y es que no va a funcionar, esto es... Estoy haciendo captura, pues no, deja de emitir, no se va a... La película esta de Don't Look Up, la geoingeniería, es que claro, lo hablo y me da la risa, porque o sea, tú lo que hacemos es, como están imitando la caída del asteroide ese de Yucatán, que hubo una nube de polvo eso se ve perfectamente en la vida. Os aconsejo también La vida en la Tierra de David Attenborough, que es maravillosa la serie. Yo disfruté y que te viene todo esto, las diferentes extinciones y explicada fantásticamente. Pues ahora yo imito eso haciendo una nube de polvo, porque claro, se va a oscurecer todo y se va a enfriar la atmósfera, madre mía. Luego el hidrógeno. Lo mismo que el cero neto, que estáis escuchando, el hidrógeno no es una fuente de energía, es un vector energético. No confundamos, o sea, depende de cómo lo utilicen. Autobús de hidrógeno en Madrid, ya el ayuntamiento ecologista. Entonces, todas estas medidas que son de maquillaje, de retachar, son, claro, greenwashing, como le queramos llamar, pero al final es no hacer lo que hay que hacer. Por lo tanto, lo mismo que lo que no es ecofeminismo, pues lo que no tenemos que hacer, las no medidas, la no actuación, tenemos que hacer, ¿no? Entonces, vámonos un poquito. ¿Se ha ido la...? Se me ha ido de tanto rajar que estoy haciendo. Ya no. Eso. Pues vamos a hacer ahora... Espera, ¿qué hora tenemos? ¿Cuánto tiempo tenemos? 18 minutos. 18 minutos. Para subir a correr. Con el debate. Claro. Pues venga, vamos arriba. Vamos con las medidas. Vamos a hablar de decrecimiento. Una de las cuestiones fundamentales, aparte de cambiar el modelo energético de producción general, todo esto que hemos hablado, la idea del decrecimiento, que también lo ha hablado María José antes, pues empezamos el debate si queréis ya. Una me pidió que subiera, digo, claro. estoy en toda la salsa. Claro. No podemos afrontar todos estos cambios estructurales sin la idea básica central de decrecimiento o como lo queramos llamar. Últimamente, sobre todo los años anteriores, había un debate si debe llamarse decrecimiento. No, aquí nosotros no entramos en eso. Lo que entramos es la profundidad de las medidas. No podemos, digamos, afrontar ese reto sin decrecimiento. Va a ver, la idea principal, y ahora dejo paso a María José, es que decrecimiento va a haber. O sea, vamos a tener que decrecer, por lo tanto, mucho mejor planificado y feminista. Si las feministas no entramos en estos debates, todas, no solo las ecofeministas, las feministas, todas, entramos en estos debates, ¿quién va a decir quién decrece? O sea, si no conseguimos un decrecimiento redistributivo como el llama Jason Hill, ¿no? Que pues los vascos tienen que decrecer un poquito más, los andaluces un poquito menos, los de África nada, los americanos... Si no hacemos un mapa, vemos, sobre todo, y esto es muy ecofeminista, el análisis ecofeminista es decir, cuáles son las actividades, vamos a tener una cantidad de energía, una cantidad de luz. ¿Cuáles son las actividades que son necesarias y no podemos renunciar? Pues mira, nadie vamos a tener que renunciar a un buen hospital, que esto requiere su energía. Venga. No, ¿podemos los jets privados? ¿Podemos renunciar? Sí. Los Ferrari. Claro, los Ferrari también. Yates. Los yates. Interrich. Claro, bueno, pero no, eso lo quiero decir, medidas primero, primera idea. Por un lado están las individuales, que son las que hemos hablado de comer menos carne, la ropa, temazo también, comprar ropa basura, que no es fácil, que yo lo hago también, esto, pero la ropa, todos los recursos
con medidas individuales, pero volvemos a lo de Marta, no podemos renunciar a la legislación y a lo comunitario. O sea, nosotros no vamos a arreglar el mundo. Lo tenemos que hacer unidos, lo tenemos que hacer todos los movimientos sociales, tiene que ser el ecologismo junto al feminismo, al animalismo, todas las personas que trabajan en los movimientos por la paz, por los migrantes, todos ahí tenemos que ir a una. ¿Vale? Entonces, por supuesto, medidas individuales, pero medidas políticas. Y luego, de crecimiento básico, redistributivo. ¿Por qué? Porque si no, vamos a decrecer solo las mujeres. Nos van a decir, mira chicas, que como no hay energía para todo, mucho mejor que... Porque el futuro, las distopías... El cuento de la criada. Claro, pues las mujeres no pueden salir mucho, ya pues no vais a trabajar, porque no hay dinero para el transporte. Bueno, de hecho, el transporte tiene un componente bestial porque son ellas las que utilizan el transporte público y ellas tienen coches en casa, vamos, que eso es así. Pero de crecimiento, temazo feminista, porque si no, o sea, ante la falta de recursos, pues no vamos. Nosotras, aquí tengo aquí puesto economía social, reforzar los servicios públicos, cambio de modelo, movilidad y turismo, todo esto hay que repensarlo. Y entonces vosotros que sois jóvenes y que seréis los futuros ministros, los futuros que vais a llevar a este mundo, ¿no? Pues lo que tenéis que tenerlo súper claro. Que desde el principio haciendo las cosas bien, que los parches, retardismo, todas estas palabras no van con nosotros. Y no sirve para nada. Y si vamos a hacer eso, mejor que no hagamos nada. Oye, bueno, nos ponemos realmente, y las mujeres, hay una palabra que somos agentes del cambio. A mí, no sé, hay veces que me gusta y hay veces que no me gusta la palabra. Es de estas que depende de cómo empiecen a utilizarlo mucho, que me resulta cursi o tal, pero otros días sí me gusta, pero es que es verdad que tenemos que ser agentes del cambio, esto lo tenemos que hacer nosotras, por lo menos participar en igualdad. Y tenemos que dar un paso adelante y ser nosotras las que reivindiquemos todo esto, porque si no, mal nos va a ir, ¿no? Educación, renaturalización, pero que, o sea, lo mismo que no podemos seguir comiéndonos un filete al día, pues nos tenemos que replantear así todo, así de fácil, o sea, y ahí, por ejemplo, hay temas básicos y normales para que, por ejemplo, la legislación, que es el tema de la producción de energía, la producción de alimentos, todo esto, la agroecología. ¿Por qué se subvenciona tanto la agricultura, la agroindustria y no se subvenciona realmente lo que hay que subvencionar? Bueno, por poner un ejemplo muy concreto, porque lo copió el gobierno vasco del gobierno canario y siempre lo hemos apoyado, un programa se llama Ecocomedores, no sé si lo han oído alguna vez, pero lo que hace, o sea, todos los comedores escolares, la idea es que haya una mesa de distribución con productores agroecológicos y que tú des salida a toda la producción agroecológica, además los niños y las niñas aprendiendo a comer bien, y eso se podría hacer para masificar la agroecología y la permacultura, pues con hospitales, con residencias, ¿no? Con un montón, siendo ya el Estado y lo público motor de ese cambio para pues reducir, ¿no?, de la agricultura intensiva, que sabemos que está llena de tóxicos, de pesticidas. El tema de la salud y de una sola salud encaja aquí también perfectamente, porque realmente estamos enfermando con un montón de enfermedades de la civilización que tienen que ver con los excesos de la agricultura industrial, de la movilidad, de la contaminación. El otro día salía, por ejemplo, el dato del cáncer de pulmón de gente que no fuma. Contaminación ambiental en las ciudades, ya están, ¿no?, las partículas identificadas. Es decir, que también uno de los componentes de la utopía cotidiana que tenemos que ya fundar es la salud, el bienestar, contra la salud, contra la enfermedad mental también, pues la idea de la comunidad, de la cooperación, restablecimiento del vínculo social. Y yo creo que el ecofeminismo es quien está mejor posicionado para ofrecer una visión de lo que tiene que ser la vida buena, ¿no? La vida buena
con respecto a los otros, y esto que es ecointerdependencia, porque tenemos que ajustarnos al planeta. Todos vivimos aquí en apagón, ¿no? Fíjense dónde les pilló el apagón. Nosotros estamos juntas en Valladolid en una jornada que Ana estaba dando una conferencia, se apagó todo y sigue hablando, decimos de jugar. Pero va a aguantar con... Saben que aquí ustedes son privilegiados, ¿no? Porque el cambio climático, el horno está un poquito más abajo, y ya saben, el Mediterráneo, Madrid, Andalucía, cómo están las cosas. Porque esto atenta, van a ser miles de muertos, ya hay cientos de muertos. Entonces hay que planificar todo, por ejemplo, para el calor. El curso tendrá que ser menos, hablamos de los 4 días, pues lo mismo es que hay que repensar todos los ritmos de la vida para adaptarnos a esto que es el cambio climático. Entonces, igual que decíamos con la pandemia, esto tiene que ser una oportunidad para pensar de una manera más justa e igualitaria cómo nos organizamos como sociedades. Y ahí yo veo una cosa muy importante, lo local. O sea, estamos también muy acostumbrados a pensar en términos sistémicos, ¿no? El sistema de las migraciones, la globalización neoliberal, esto es sistémico porque es el planeta Tierra. Pero lo local es fundamental porque los humanos vivimos en lo local, ¿no? Vivimos en un barrio, vivimos en un pueblo, en la universidad. Entonces, claro, desde ahí tienen que empezar a surgir alternativas que además que revisen toda la vida cotidiana, eso, en los campus, en las cafeterías, qué tipo de alimentación hay, es decir, es una revolución política de la vida cotidiana. Planteando ya preguntas para terminar, bueno, yo quiero plantear también. Vale, vamos, las decimos todas de una y ya respondemos. Igual además con las... Yo, por ejemplo, o sea, entiendo como el imperativo temporal y que hay una urgencia porque al final estamos ya en un momento de inseguridad y estamos traspasando los límites y tal, y que al final es un tren que está pasando y se está haciendo mucho esfuerzo y tal, y el feminismo no puede quedarse callado. Pero a la vez ayer veíamos en la genealogía feminista pues que la Revolución Francesa, y se habla de fraternidad y no sororidad. Luego, en luchas sufragistas o en el socialismo y tal, siempre quedaban las reclamas feministas a un lado. Entonces, ¿qué peligros puede haber en que el feminismo ahora sea, desde el propio feminismo, desde donde se reivindican otras causas ajenas a las que son puramente, o sea, más troncales en el feminismo, y que además se puede vincular a la vinculación, valga la redundancia, entre mujer y naturaleza? Entonces, no sé si puede ser como hacerse trampas al solitario en cierto modo y renunciar también a el patriarcado. Entiendo que el androantropocentrismo está dentro del patriarcado, pero el patriarcado es como más transversal, y renunciar a ese tipo de categorías hasta qué punto puede ser peligroso. Vale, si quieres te contesto rápido, igual, espera, sumamos que igual se repite. A mí me gustaría hacer 2 preguntas. Por un lado, visto que claramente un decrecimiento es necesario y que se nos acaba el tiempo, porque al final el planeta tiene los recursos finitos y pasamos con el gasto que hacemos de los recursos del planeta cada año cada vez más rápido, el decrecimiento debería ser algo que deberíamos de intentar implementar de forma directa, de forma de shock, por decirlo de alguna manera, o debería de ser una política a llevar de forma más paulatina. Y luego también me gustaría preguntar, lógicamente la acción popular y la acción de la gente es muy importante para todo este tipo de movimientos y para hacer posible una sociedad mejor, pero además de la autogestión que podamos realizar entre las personas, al no tener las personas de a pie el control de los medios de producción, ¿de qué manera podemos hacer que aquellas empresas, lobbies o industrialistas que tienen el control sobre al final el 90% de la contaminación del mundo, qué podemos hacer para forzarles a ver que el planeta no puede sobrevivir siguiendo de esa manera? Yo también, para un poco
datos reales que igual alguno no dice, pero esto cómo afecta a las mujeres, sí que hay un informe de la ONU que dice que por cada aumento de 1 grado de temperatura global se asocia un incremento del 4,7% de violencia machista, y que si seguimos así a finales de siglo, 1 de cada 4 mujeres que sufra violencia machista será por temas de temperatura. Entonces, también ligándolo, el modelo de consumo de ropa fast fashion mayormente está ligado a las mujeres, ¿no? A esos estereotipos de género, de que la mujer también, ¿no? Pues tiene que cuidarse, ¿no? Al hombre, ¿no? Entonces, cómo tenemos que cambiar nuestro modelo de vida, y yo creo que lo que se planteó con los ODS, que yo ya me atrevo a decir que va a ser un fracaso, al igual que fueron los ODM, o sea, y qué tenemos que plantear, ¿no? Era un poco lo que ha dicho antes de qué modo de crecimiento tenemos que hacer, si tiene que ir poco a poco, o como lo hemos intentado, pero hemos visto que ha sido un fracaso, o tenemos que decir, oye, mira, de verdad, es hasta aquí y tenemos que cambiar ya porque no hay una alternativa. Y vemos que día a día, de verdad, esto afecta directamente a las mujeres, porque encima ya... Pero ojo con culpar a la temperatura de la violencia. No, digo que... Esas asociaciones tan no, directas. No digo que sea esto, pero que al final, y lo hemos visto hace poco, que en una semana ha habido no sé cuántos asesinatos justamente, y sí que hay unas tendencias de que cuando hace más calor es culpa de... Y no sé, no digo que sea pero sí que se ve que hay unas correlaciones en ese sentido. Entonces, bueno, pasó con la pandemia, que como la gente estaba encerrada, la violencia, ¿no? Oye, las chicas no hablan, solo los chicos. Oye, a los jóvenes no les están coaccionando para que viajen continuamente. Si haces 30 viajes, gratis, pero si no llegas a 30, es que están determinando a los jóvenes a viajar continuamente, a los de 20 años, ¿lo sabéis? ¿Qué revolución te va a vida cotidiana? No saben cómo éramos nosotros, que no viajábamos. No, pero bueno, es que es una política pública del estado de bienestar, es que es tanto para la defensa, para la máquina del consumo. Una política de izquierdas. Sí, yo solo quería decir una cosa, que a mí del feminismo y del ecofeminismo me cautiva la crítica, la parte crítica, porque la crítica es la que nos hace entender, por eso es un pensamiento crítico, hacia dónde tenemos que ir en la construcción de un mundo. Marta ha hecho los 2 cursos, ¿eh? Todos los cursos posibles. Bueno, y he leído mucho. Bueno, a lo que voy. La parte crítica del feminismo, su condición de pensamiento crítico, a mí me parece fundamental, porque es lo que nos hace entender por qué hay que transformar el futuro. La única manera de construir un futuro igualitario y por tanto justo es saber qué es lo que hay que cambiar. Entonces, eso me parece fundamental. Entonces, creo que es imprescindible leer, estudiar todo lo que dicen las ecofeministas, el ecofeminismo crítico de Alicia Pinero, que tiene una raíz ilustrada, yo con mi alabanza de la razón ya lo sé, para entender que yo creo que es una idea que algunas la tenemos muy clara, pero que me gustaría que la tuvierais clara también vosotros y vosotras, que el decrecimiento es bueno. Es decir, parece que el decrecimiento es, efectivamente va a ser obligado y tal, pero es que si decrecemos vamos a vivir mejor. Esta forma de vida es invivible. No se puede vivir. Que los hombres tenemos que perder, no derechos, sino un privilegio que hemos tenido. Pero es que la manera para vivir todos mejor. Esta manera en la que vivimos en el mundo enriquecido no es una vida de privilegios, es una vida insostenible, pero no a nivel, es invivible. Vivimos con el reloj continuamente, de acá para allá. Alienación y aceleración. Efectivamente. Entonces, de crecer no solamente es que sea necesario y que lo tenemos que hacer porque si no va a venir el decrecimiento obligado, sino que es sinónimo de buen vivir. Y los humanos queremos una vida buena y es a lo que aspiramos, ¿no? Entonces, a mí esto me parece muy claro, que tenemos que entender que el decrecimiento es la única solución para vivir bien, para vivir mejor, para vivir bien. Muy bien. Muy bien. Gracias. Hay una cosa que no acabo de entender del ecofeminismo, que has dicho que tenemos que estar en todas las decisiones que se van a tomar de cara al futuro, pero no sería cargar con algo más al feminismo. O sea, no sé si he entendido muy bien. Es una crítica. Conecta con lo que decía el Con la primera pregunta. Decía Rashid. Con la primera pregunta. Vale.
Venga, Dani. Venga, Sí. empiezo. 5 minutos. Mira, la primera, 5 minutos, así como consignas. lo de los peligros. Venga, tenéis 5 minutos para responder. Sí, De crecer, yo tardo de menos. crecer. Mira, las causas ajenas, totalmente de acuerdo, pero quiero decir, todos estos temas, y entre ellos el de crecimiento y cómo organizamos la vida, es un tema feminista. No estamos diciendo, las feministas, por supuesto que somos feministas, que el feminismo tenga que pensar en, digamos, tenga que ir a la manifestación de la defensa del globo. No es su tema. El tema del feminismo es la igualdad entre hombres y mujeres y punto. Pero si no entendemos que todos estos temas afectan a las mujeres, que no hemos tenido tiempo de hablar de los efectos diferenciados, ¿no? Cualquier tema a las mujeres nos afecta más. Y que si nosotros no tomamos las decisiones como feministas, y nosotras no estamos ahí tomando las decisiones, las van a tomar por nosotras. Y sin nosotros. Claro. Y contra nosotras. Es un tema de democracia. Claro. Entonces, no es que el feminismo tenga que ser antirracista, ni que tenga que ser pro-gay, ni tiene que ser pro-lobo. No. Pero desde luego, si se elevan las temperaturas 4 grados, va a afectar a las mujeres. Si hay una pérdida de biodiversidad hasta que casi no vamos a tener el alimento, desertificación, pobreza, va a afectar a las mujeres. Todo el tema de las migraciones, es que todo se ve afectado transversalmente. ¿Entendés? Lo que no podemos, las feministas, es decir, estoy aquí y el mundo me da igual. Entonces, el feminismo del siglo XXI, el feminismo, desgraciadamente, ojalá no fuera necesario el feminismo, que muchas lo seríamos por hippies, porque nos va. Pero como, claro, pero como movimiento político, que es lo que estamos haciendo ahora, claro, de paz y amor y todas esas cosas, pero como movimiento político es que es necesario, porque además, o sea, y no hemos hablado tampoco, como decía María José, de cómo nos afectan los químicos a las mujeres mucho más que a los hombres, cómo nos afecta todo. Entonces, por supuesto, cargar al feminismo con la antirracista, con otro, no, porque somos feministas, vamos, que quien diga eso, no. Luego, muy interesante, no resuelta. Todo lo que estamos hablando son debates nuevos. Y como dice Marta, que es necesario que lleguemos, pero el de crecimiento lo antes que puedas. Esa es la pregunta, lo antes que puedas. No va a ser lo mismo cuando tú tienes fuerza, y por eso lo que tenemos que conseguir es masa crítica. Y ahí quiero decir una cosa, porque yo creo que estamos un poco en la trampa semántica de crecimiento y de crecimiento. Y de lo que hay que hablar es de prosperidad, de buen vivir, de tener vidas dignas, es decir, de sociedades decentes, justas. El concepto que se está manejando es el de transición ecosocial, que hay que poner una J, justa, precisamente para decir no, o sea, en algunas cosas, y claro, de crecer, por ejemplo, a nivel de esto que es el gran tótem, ¿no? La productividad puede liberar muchísimo tiempo para muchísimas otras cosas. Cuidado, pero el trabajo comunitario, la creatividad, el arte, las fiestas, ¿no? La música, ¿no? Entonces yo creo que una perspectiva es la del tiempo. O sea, no puede ser que todo el tiempo esté colonizado por el consumo digital, o por el consumo de productos, o por el trabajo. Porque al final, ¿qué tiempo tenemos si tenemos colonizado hasta eso? El pensamiento y el lenguaje nos ha hecho pesimistas, porque tú piensas que las utopías del cine que habías de ser Stanley Kubrick, Odisea en el espacio, Blade Runner, y ahora tú ves las... Ahora es una distopía, ahora es un mundo que se acaba. Pero no proyectemos al futuro, al presente, utopía cotidiana. Esto es una utopía, están aquí 2 días discutiendo y hablando con la gente, esto es una utopía. O sea, planteemos qué hay de nuestras vidas que merece ser vivido, que merece la pena, que nos enriquece, que colabora además, pues imagínate qué tema más importante, cuál es la agenda política de este siglo XXI, porque yo también me lo he planteado ahora, es que como todo es distópico, es que mis clases son una
una utopía. Es decir, ¿no? O sea, tengo la suerte de poder estar discutiendo con gente joven, pues de agenda política y de filosofía. Es decir, también pensemos qué momentos son los que queremos agrandar y esa aceleración, esa alienación, ese consumismo, ese que ya no tenemos ni tiempo para pensar nuestros problemas porque estamos con el scroll down, porque eso es una colonización mental que estamos viviendo todo aterradora, y sobre todo los niños y los adolescentes. Entonces, claro, esto es ponerse políticamente y además con esto que decía, no hay tiempo. Y aquí estamos concernidos todos y todas como humanidad, porque nos estamos jugando la supervivencia de las generaciones futuras. Es decir, que al final no son generaciones futuras dentro de 7 generaciones, son nuestros hijos e hijas, nietos y ustedes mismos que ahora te tienen, ¿no? 22 años, es decir, Entonces, alguien decía lo del colapsismo, escribí un artículo sobre esto, emergencias, transiciones y colapso. Por supuesto que si no se hace nada, y bueno, ya un poco yo creo que las élites están en eso. O sea, las guerras que son, pues un poco propiciar ese tipo de situaciones de colapso para ellos tomar el control pues, de todos los recursos, anular la democracia y entonces pasaremos a una especie de autocracia, no sé si llamarla ecofascista, donde todo ¿no? se decidirá así desde las élites. Estamos en ese tránsito también político, entonces esto tiene que ser un vector de democratización. Comunidades locales, asociaciones de vecinos, asociaciones de jóvenes, de mujeres, de migrantes, cooperativismo, y cómo nos organizamos, cooperativas de consumo, de capital mercadona. La pregunta que decía de los medios de producción, sobre los medios de producción, es que es muy complicado la situación ahora, porque claro, los gobiernos muchas veces no deciden, ahí está. Pero desde luego todo se arregla con legislación. Claro. O sea, como han hablado aquí, como lo otro, con legislación y con medidas, pero que para tener legislación necesitamos también tener masa crítica. Claro, pero si esa legislación no se puede lograr porque los lobbies ejercen presión para que no se apruebe. Pues estamos perdidos, hijo. No, ahí lo tenemos, la corrupción. Es que estamos perdidos. Hay que cortar ya, venga. Aplauso.